Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos paso a nuestro pastor que viene con esa palabra que nos va a edificar en este día. Muy buenos días, mis hermanos. El Señor les bendiga. Reciban todos un cordial saludo en el nombre preciosísimo de Cristo Jesús. Realmente maravilloso alabar al Señor, glorificarlo con todo nuestro corazón y decirle que lo amamos. Como siempre, un gozo estar con ustedes y compartir la palabra del Señor. Hoy vamos a continuar con la serie del Espíritu Santo. Vamos a hablar de lo que es el nuevo nacimiento. Les pido que me acompañen en oración en esta mañana para que Dios mismo sea hablando por medio de su Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Padre amado, Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos, Señor, de estar dentro de tu casa. Gracias, Señor, por la benevolencia que tú tienes, Señor, para con nosotros y por tu misericordia. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en la hermosura de tu santidad. Te rogamos, Señor Padre, que en esta mañana hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, que nadie regrese como entró, que todos salgamos enteramente renovados en el conocimiento de tu palabra. Te ruego, Padre, que la voz tuya, la voz de tu Espíritu Santo sea hablándonos y haciéndonos entender tu palabra. Te pedimos perdón, Señor, porque ciertamente somos débiles, somos carne, mas tú eres Dios santo, Dios puro. No hay mancha en ti, Señor, de tus hijos es la mancha. Padre, te rogamos que limpies todo pecado, que limpies todo defecto, que seas tú mismo, Señor, quitando la mancha y el oprobio del pecado, Señor, en nuestras vidas. Que la sangre poderosa de Cristo Jesús sea cubriendo todo defecto que encuentres en nosotros. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y abran sus Biblias, mis amados, en el libro de el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Evangelio de Juan, capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 1. ¿Me dan un amén cuando ya tengan todos? Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la santísima comunión de su Espíritu Santo. Y dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo:
¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Amén. Pueden tomar asiento, amados. Amados, el nacimiento de una persona, de hecho que es algo precioso, es un milagro de Dios mismo cuando del vientre de una mujer sale una nueva criatura. Es una de las cosas más hermosas que podamos contemplar, la realidad de la vida. Y esto, amados, podemos decirlo con toda seguridad, es un hecho físico también, es el nacimiento de una nueva criatura, un niño, un bebé que mientras está en el vientre pues no ha respirado aún, pero cuando sale de inmediato él exhala el aire que ha ingresado y el llanto del bebé, que es música para los oídos de la madre. Las madres se preocupan cuando no hay llanto. ¿Qué pasó?, dicen. Y a veces hay algunos niños que no lloran porque vienen enfermos o han tenido un sufrimiento fetal o alguna cosa. Pero el nacimiento físico es ese y nos llena de gozo, nos llena de alegría, nos llena de contentamiento ver la hermosura de una criatura tierna, delicada, pura, porque viene limpia, viene santa. Pero el nacimiento espiritual tiene que ver, amados, no con lo físico, sino con la parte interior, lo que es del espíritu. Adán, cuando desobedeció a Dios, algo dentro de él murió, se extinguió. Ya no era el mismo ser espiritual, ya no estaba lo que Dios había puesto en él. Dios le había dicho que el día que comiere del árbol de la ciencia del bien y el mal, ese día moriría. Y la muerte espiritual es el equivalente a la desobediencia del hombre. La Biblia dice en el libro de Romanos que la paga del pecado es muerte. Cuando estamos en delitos y pecados, entonces estamos muertos. Si usted ve, amados, en el libro de Efesios, en el capítulo 2, en el verso 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecado. Quiere decir, amados, que el hombre como tal, si está muerto en delitos y pecados, no puede hacer nada por sí mismo para ser salvo. Un muerto no puede hacer nada por él, ya está muerto. Hagamos una comparación de lo que ocurrió con Lázaro, por ejemplo. Lázaro estaba ya 4 días en el sepulcro. La hermana de Lázaro le decía al Señor: pero mi hermano, Señor, ya hiede. Imaginemos la exhalación de la podredumbre que salía del sepulcro, amados, del muerto. Imagínense la descomposición que se empieza a dar en una carne que está ya en putrefacción. ¿Cómo emana tal descomposición? Solo vea usted la diferencia con un bebé recién nacido, tan hermoso, y el otro ya en una mortaja, descomponiéndose. Ya ni los familiares se quieren acercar porque hay tal descomposición
que nadie la quiere percibir, nadie se quiere acercar, ya nadie quiere ni siquiera dar una caricia. Ha visto que las personas acarician a sus seres queridos cuando fallecen, lo abrazan por última vez, lloran sobre él, pero después de 4 días, cuando ya llegue, ya no, ya es distinto. Imagínese usted, amados, la descomposición espiritual de una persona que está muerta en delitos y pecados por toda la vida. Imagínese usted, amados, le hago una aplicación un poco cruda, un poco fuerte. ¿Usted se sentaría a cenar con un muerto en la mesa? ¿Qué le parece que usted se ponga en la mesa con alguien que ya murió y que ya despide olores insoportables? Pues más o menos esa es el rango comparativo de lo que es alguien que está muerto espiritualmente, que no quiere conocer nada de lo que la palabra de Dios dice. Amados, el Señor Jesús dice en el libro del Evangelio de Juan, el capítulo 5, dice: ¿y no queréis venir a mí para que recibáis vida? El Señor Jesús dijo: Padre, y esta es la vida, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a mí, a quien tú has enviado. Entonces, cuando Nicodemo se acerca al Señor Jesús, el Señor Jesús le dice: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Y es sencillo, amados. Si usted está en delitos y pecados, si usted está en franca oposición a la palabra de Dios, si está en franca rebelión contra los preceptos de Dios, entonces, ¿cómo puede usted querer entrar al reino de los cielos? Porque, amados, hay personas que quieren pertenecer y permanecer en este mundo, pero el Señor Jesús dijo que aunque nosotros estamos en el mundo, no somos de este mundo. Nosotros somos peregrinos. Tenemos un paso por este lugar, pero a nosotros nos espera una patria celestial. Nosotros tenemos un lugar especial en donde un día habitaremos. Nosotros estaremos en lugares celestiales, amados. ¿Y cómo puede una persona inmunda caminar por los lugares celestiales? Entonces yo quiero hoy, amados, que usted me siga en la lectura bíblica y vayamos a ver lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, verso 12. Evangelio de Juan 1, verso 12. Dice que a todos los que le reciben en su corazón se les da una potestad de ser llamado hijo de Dios. Entonces, el nacimiento espiritual es algo especial, amados, porque allí se opera el mayor milagro que usted pueda alcanzar a entender, que es una persona que físicamente está con vida, recupere su vida espiritual. Escuche esto: todas las personas tenemos la oportunidad en Dios de ser restauradas, de ser regeneradas y de volver a tomar vida en Cristo Jesús. Todos, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, porque a Él le place, porque su palabra dice: vive Jehová,
que no quiero la muerte del pecador. O sea, Dios queriendo restaurar, restablecer, hacer renacer una esperanza viva en nuestros corazones para que ya no estemos muertos en delitos y pecados. Esto, amados, es el regalo más grande que usted pueda recibir, la oportunidad de nacer de nuevo, la oportunidad de tener la capacidad de ser reinsertado en una vida espiritual. Imagínese usted, amados, dice: a los que éramos lejanos nos ha hecho cercanos, a los que no éramos pueblo nos ha hecho pueblo, a los que estábamos alejados de los pactos, de las promesas, hoy tenemos los pactos, hoy tenemos las promesas, hoy tenemos la oportunidad de decir: Señor, tu palabra me ha dicho tal cosa. Porque usted recibe, en el momento en que recibe a Cristo Jesús, una potestad de ser llamado hijo de Dios. Usted es un hijo de Dios. Usted es hijo del Dios Altísimo. Usted tiene el privilegio, amados, de recibir algo especial. Porque cuando usted recibe a Cristo Jesús en su corazón, entonces el Espíritu de Dios viene a morar en su corazón. Su corazón pasa a ser morada y templo del Espíritu Santo. La presencia de Dios empieza a trabajar de inmediato en nuestra mente y en nuestro corazón para que tengamos conceptos nuevos, para que tengamos visión nueva, para que tengamos oídos que funcionen a la voz de Dios, que escuchen la voz de Dios, para que tengamos un corazón que pueda verdaderamente exaltar la grandeza de su Creador, para que veamos, amados, que a pesar de la podredumbre en la que estábamos, como cual Lázaro, descomponiéndonos cada día más, ahora el Señor nos ha hecho nuevas criaturas. Por eso el apóstol Pablo escribe con tanta elocuencia diciendo: de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron, he aquí que son hechas todas nuevas. Isaías dice: si tus pecados fueren rojos como la grana, pasarán a ser blancos como la lana. ¿Por qué, amados? Porque la sangre de Cristo Jesús ha producido un efecto maravilloso, ha transformado nuestra vida, nos ha dado vida. Como dijo el Señor Jesús, que recibiremos vida y vida en abundancia. ¿Por qué, amados? Porque cuando este cuerpo mortal se haya descompuesto, la vida continuará, amados. La vida será eterna. De hecho, que la vida eterna empieza cuando recibimos a Cristo Jesús. El Señor Jesús dijo esto, amados: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Quiere decir, amados, que cuando usted recibe a Cristo Jesús, el reino de los cielos empieza en su vida, en su casa. Donde usted va, el reino de los cielos va con usted. ¿Sabe por qué? Porque ya Cristo Jesús reina en usted. Pablo escribió y dijo: ya no vivo yo, mas Cristo Jesús vive en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que murió por mí. Entonces, amados, usted vea la cantidad de cosas que van ocurriendo
cuando el Espíritu de Dios opera un cambio como cual metamorfosis. ¿Conoce el término de metamorfosis? El más evidente es el proceso de la rana. La rana empieza siendo larva, un gusanito, después se transforma en algunas formas intermedias hasta que se convierte en una rana, siendo una verdadera transformación. Nosotros, amados, tenemos una metamorfosis espiritual. El original griego dice metanoia, un cambio total, una nueva criatura, llenos del Espíritu de Dios. Por eso, cuando hablamos de la oración, una de las cosas que les mencionaba hace unos días es: oremos diciéndole: Señor, lléname de tu Espíritu, lléname de tu Espíritu. Usted no puede estar vacío, amados. Usted no puede estar a medias, sino que tiene que tener llenura espiritual. Entonces usted va a experimentar la vida abundante en el Señor, que de hecho la veremos la próxima semana. La vida abundante en Cristo Jesús es una vida, amados, en donde usted puede experimentar lo que es la verdadera riqueza. Usted puede carecer de bienes, puede carecer de recursos económicos, pero de lo que no puede carecer es de el Espíritu Santo dentro de usted, porque no tiene a Cristo. Sin Cristo somos los más miserables que usted se puede imaginar. Sin Cristo estamos muertos. El Señor Jesús dice: separado de mí, nada podéis hacer. Ahora quiero que vayamos a ver todo lo que ocurre cuando el hombre está sin Cristo. El hombre no tiene voluntad, el hombre no tiene dominio propio, el hombre no tiene fe, el hombre no puede tener discernimiento espiritual. Veamos lo que dice en el libro de Romanos 8:8. Dice: y los que viven, amén, ¿ya tienen todos? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Eso es algo importantísimo, amados. Cuando dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. O sea, es entendible que si vivimos por la carne, amados, usted no puede agradar a Dios, vive desagradando a Dios. Esa es la naturaleza, el pensamiento, la forma como permanecen las personas sin Cristo Jesús. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y si ustedes analizan esto, amados, es difícil que usted pueda recibir las bendiciones de Dios si usted no lo agrada. ¿Cómo puede acercarse a Dios si usted es desagradable delante de los ojos de Dios? Y es desagradable porque vive según la carne. Ahora, miren lo que pasa con nuestro carácter, amados. En el Evangelio de Juan, en capítulo 15, en el verso 4 dice lo siguiente: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo
si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. ¿Qué significa eso, amados? Significa que no puede llevar fruto. Las personas no pueden dar ningún fruto, amados, porque para que usted dé fruto tiene que permanecer en la vid verdadera, permanecer en la voluntad de Dios, permanecer haciendo la palabra de Dios. La vida espiritual, amados, como toda vida, amados, el niño crece, se va haciendo un puber, adolescente, y llega a su madurez. Cuando ya está maduro, quiere casarse, quiere tener hijos. Los que se casan quieren tener hijos, anhelan tener hijos, y está dando fruto. Si vamos a la vida física, si usted siembra un árbol, será una planta pequeña, pronto será un arbolito mediano, a los 2-3 años ya será un árbol grandecito, al tercer año ya está la flor. Usted dice, ya está la florcita, ya se va a cargar. A los meses usted lo ve, ya está cargadito de la fruta que sea. Dice, ya está dando su primera cosecha. La vida del cristiano también, amados. Si usted permanece en la vid verdadera, usted va a dar fruto. Usted no va a ser estéril. Usted va a dar fruto, amados, porque por dentro de usted está trabajando el Espíritu Santo, la savia verdadera, el poder de Dios, amado, transformando nuestra vida. Usted vea cómo los niños de a poco empiezan a gatear, después empiezan a querer caminar, después ya se paran solito, ya después dan sus pasitos, ya después empiezan a hablar monosílabas, ma, pa, empiezan a decir agua, teta. Al poco tiempo ya articulan oraciones, ya empiezan a hablar. Nos gozamos de escuchar a nuestros hijos con sus lenguas mochas, y ya después hablan claro. Y ya después nos gusta escucharlos hablar, pero que hablen bien, que hablen cosas sensatas. Y Dios también, amados, cuando usted crece en la palabra de Dios, pasa un tiempo que usted hace preguntas de niño. Y gloria a Dios, amados, que tenemos que contestar las preguntas que el niño, como el niño cuando está entre los 3, 4 y 5 años, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Así es el cristiano. ¿Y por qué? Y a mí me parece, y yo creo, y gloria a Dios si sus inquietudes son por hambre de la palabra, porque quieren conocer la verdad, porque sabrán, amados, entender el diálogo que como padre espiritual uno establece. Ese es el crecimiento espiritual. Después que usted ya entiende eso, usted está preparado para hablarle a otras personas. Usted habrá entendido y va a poderle enseñar a otros que empezarán como cuando usted empezó. Entonces ya usted empieza a dar fruto, ya está capacitado para enseñar a otros. Su corazón ha entendido lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice, id y predicad a toda criatura y haced discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es un mandamiento general, amados, que parece que muchos no lo han entendido, no lo han leído, no se los han explicado o no quieren. Usted se ha dado cuenta, amados, que los hijos a veces no quieren hacer algunas tareas en casa. La mamá le dice, tienes que hacer esto, y ellos como que no han escuchado, están sordos.
Así es en la casa de Dios. Algunos, como que están sordos, no han entendido lo que dice: id y predicad el evangelio a toda criatura. No lo han entendido. Entonces, ¿cómo puede haber fruto? Imagínese usted, amado, un hijo que no le sirve para nada. Pásame un vaso de agua, no. Haz esto, no. Acompáñame, no. No quiero, no. Sí los hay. Así es en lo espiritual. Hay personas que tienen que preguntarse: Señor, ¿te he servido de buena manera? Aquí están mis frutos, Señor. Usted puede decir: no, un momentito, pastor, yo he servido. Aquí está mi fruto. Aquí está mi primicia. Aquí están los primeros frutos. Aquí los traigo a los pies de Cristo para que la iglesia los reciba y los adopte como hijos y como parte del cuerpo de Cristo. Aquí se lo traigo, pastor, no lo dejemos ir. Rodeémoslo de amor, rodeémoslo de conocimiento, de palabra. Ayudémoslo para que pueda caminar. Ayudémoslo para que aprenda a hablar. Ayudémoslo para que aprenda a predicar. Ayudémoslo para que aprenda a servir. Esa debería ser nuestra vida espiritual. El nuevo nacimiento engloba una serie de cosas. Ese es el que permanece en la vid verdadera. El que no ha nacido de nuevo no puede dar fruto porque ni siquiera ha nacido. Esa es la razón, aunque nos duela, aunque nos ofenda, aunque nos sintamos lastimados, tenemos que decir: ¿por qué no estoy dando fruto? ¿Por qué no estoy dando fruto? Usted tiene un mandamiento, amados, no con el pastor, sino con Dios. Usted tiene una necesidad, y la necesidad es crecer. Usted tiene un nuevo nacimiento, ¿verdad? Usted tiene la certeza de que es hijo de Dios. Vayamos a Romanos capítulo 8. En el verso 16, quiero que usted lo marque con un marcador para que usted sepa si es hijo de Dios o no. Dice, leamos desde el 14 para entender. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Y el verso 16 es categórico: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Amén. Puede decir usted: yo soy un hijo de Dios. Usted siente el testimonio del Espíritu en su corazón. Siente que el Espíritu Santo le confirma a usted: sí, tú eres mi hijo. ¿Podemos decir eso? ¿Soy un hijo de Dios? Diga conmigo: soy un hijo de Dios. El Espíritu me confirma en mi corazón de que soy guiado por Él. Amén. Entonces, amados, si somos guiados por el Espíritu, tenemos que hacer las obras del Espíritu. Tenemos que tener el fruto del Espíritu. Vayamos al libro de Gálatas, en capítulo 5, en el verso 20.
Perdón, 22. Mire lo que usted tiene a causa de que usted tiene el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios sí da fruto. Nosotros somos los que no queremos dar fruto, pero el Espíritu de Dios sí da fruto. No es fruto suyo, sino el Espíritu de Dios da fruto. Dice el verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Nadie le puede acusar. Usted está completo, amados. Usted tiene un árbol con 9 frutos. El árbol más hermoso que usted se puede imaginar es este árbol que lo fructifica el Espíritu Santo. No conozco ningún árbol que dé más de un fruto, amados. Si es papas, papas, si es naranja, naranja, si es limón, limón. Pero este árbol da 9 frutos. Y el primero que brota es el amor. Usted está lleno de ese fruto precioso, amados, que es el que hace que las personas puedan compartir, puedan entenderse, puedan perdonarse, puedan sentirse atraídas en la hermosura de Dios. No me refiero al amor entre un hombre y una mujer, sino el amor de Cristo, el amor sublime, el amor que sobrepasa todo entendimiento, el amor que hace posible todas las cosas, el amor que perdona multitud de pecados. Dice aquí, amados, el gozo. El gozo, amados, es algo que usted debe de sentirlo, experimentarlo. Miren lo que dijo David. David había caído en pecado. Y uno de sus salmos dice: Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Entonces mis labios hablarán, mis labios publicarán tu testimonio. Entonces les podré predicar a los demás, dijo él. ¿Por qué, amados? Porque él publicaría en alabanza que Dios le había perdonado. Dice: mientras callé, mis huesos se secaron, se envejecieron. Porque cuando usted retiene, amados, su culpa, su pecado, Dios no le puede perdonar. Y el gozo viene cuando usted ha sido liberado de la falta que ha cometido, porque el Espíritu de Dios le consuela y le dice: ya, no te aflijas más, ya ha pasado, has sido perdonado. Cuando su culpa es perdonada, entonces usted siente toneladas de peso que salen de su corazón, que lo estaban afligiendo, que lo tenían angustiado, que lo tenían preocupado, que lo tenían con temor. Usted puede venir a la casa de Dios y a lo mejor su ofrenda, usted no sabe si el Señor se la ve con buenos ojos. Pero cuando usted es perdonado, entonces usted viene gozoso a la casa de Dios. Viene con un semblante maravilloso. Cuando le preguntan: ¿cómo te va? Bien, en el amor del Señor. He aquí, yo estoy como el olivo verde, plantado en la casa de Jehová, confiando en la misericordia de Él todos los días. Porque usted siente la presencia del Espíritu de Dios en usted. Usted ve el gozo. Usted ve cómo fluye el amor de usted. No es de usted, es del Espíritu de Dios que está dando el fruto. Entonces los demás dicen: ese hermano sí que está tocado, el Señor lo ha tocado. Como dicen, está en su primer amor, está gozoso, está deseando que empiece el momento de la alabanza. Dice: ¿y a qué hora empiezan los hermanos? Ya quiero alabar al Señor.
y se expresa usted, amados, con todo lo que tiene, sus manos las levanta. Oh, usted dice: Señor, gracias por estar aquí, como dice el Salmo, y cuando entres por los atrios, hazlo con acción de gracias. Cántico nuevo para el Señor. Usted viene con gozo, amados. Viene a servir, a sacrificar alabanzas al Señor. Entonces se ve que hay un nuevo nacimiento, que en usted hay un espíritu diferente que lo llama a la casa de Dios, a no estar como Lázaro en una tumba, sino que está usted con olor fragante delante de Dios. La Biblia dice: olor de muerte para los que se pierden y olor de Cristo para los que se salvan. Por tanto, amados, usted ya tiene la paciencia, la benignidad, la bondad. Ya está lleno de fe su vida, amados. Ya usted dice que usted cree en la palabra de Dios. Usted puede, en medio de las vicisitudes, en medio de las dificultades, en medio de la escasez que pueda haber, usted puede decir con todo su corazón: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya su vida, amados, está en una posición diferente. A pesar de que usted ve dificultades, problemas, usted ha empezado a confiar en las promesas de Dios. Usted ya es una persona que no se desespera. Usted observe cómo el Señor Jesús le habla a las personas y dice: no se turbe tu corazón. Dios no quiere verle turbado. Imagínese usted, amados, que tiene hijos. Cuando usted ve a un hijo turbado, usted quisiera estar en el lugar de él para ayudarlo. Usted dice: pero ¿qué puedo hacer? Mi hijo está angustiado, quiero ayudarlo. ¿De qué forma te puedo ayudar? Porque le quiere quitar la angustia, le quiere quitar la turbación. Y el Señor Jesús hoy nos dice en su palabra: no se turbe tu corazón, creed en mí, creed en mi Padre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, no lo diría. ¿Por qué, amados? Porque nosotros creemos que cuando hay un problema, amados, ya no hay nada que hacer, y damos por finalizado algunas cosas que en manos de Dios. Su palabra dice: ¿habrá algo imposible para mí? ¿Usted cree que Dios no puede hacer algo especial para usted? ¿Usted cree que Dios no puede sanar a alguien? ¿Que Dios no puede darle lo que usted está pidiéndole? Si usted se lo pide con todo su corazón, creyendo que Él todo lo puede, ¿por qué no ora y dice: Señor, tú que todo lo puedes, tú que todo lo sabes, tú que todo lo conoces, tú que no tienes nada imposible en tus manos que hacer, te ruego lo que yo necesito? Y usted verá, amados. ¿Sabe por qué? Porque su fe cada día va creciendo, amados. Y la Biblia dice: si tu fe fuere como un grano de mostaza. El Señor no le pide toneladas de fe, mire. Le pide un grano de mostaza de fe. ¿Conoce el grano de mostaza, amado? Más o menos es como un arroz o un poquitito más. Esa es la cantidad de fe que le pide. No le está diciendo: si me traes una montaña de fe, entonces pídeme. No. El Señor le dice: si tu fe fuere como un grano de mostaza. ¿Por qué, amados? Porque Él es un Dios de poder, de autoridad. Y Él quiere, amados, que usted crea en Él.
La Biblia dice, amados, que el que no cree desde ya ha sido condenado. En el capítulo 3 del Evangelio de Juan, en el verso 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero mire lo que dice en el siguiente verso: pero el que no cree, desde ya ha sido condenado. ¿Usted sabe por qué Abraham se le llamó amigo de Dios? Dice en el libro de Santiago: y Abraham creyó y le fue contado por justicia, por lo cual se lo llamó amigo de Dios. ¿Usted quiere ser amigo de Dios? Entonces tiene que creer en la palabra de Él. Cuando usted cree en la palabra de Dios, entonces usted puede ser llamado como fue llamado Abraham, amigo de Dios. Los amigos tienen esa particularidad. No, yo creo en mi amigo porque él es mi amigo. Y no hay mejor amistad, amados, que la que Dios nos ofrece. Él sí cree en nosotros. Y usted tiene que creer en Él. Entonces usted verá una vida espiritual, un nuevo nacimiento en su vida que le permite verdaderamente agradar a Dios con toda su fe. Es importante, amados, que usted vea por qué es necesario creer en Dios. Vea en el Evangelio de Juan 14, verso 17. Dice: el Espíritu de verdad, Juan 14, 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Usted vea el Espíritu de verdad. El mundo no lo puede entender, no lo puede conocer, no lo tienen ellos, pero el Espíritu de verdad mora en nosotros. Por eso es que el Señor Jesús, amado, imagínese la necesidad de nosotros. Dice que era mejor que el Señor se vaya. Mejor fuera que yo me fuere, dice, porque si no, no vendría a vosotros el Espíritu Santo. Miren lo que dice el siguiente verso. Verso 18 dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Esto, amados, es algo que es fundamental, porque cuando usted ya no tiene a Cristo físicamente, porque de hecho no lo tenemos, usted necesita que alguien le consuele. Usted necesita que alguien le sepa entender, que alguien lo anime, que alguien le levante el ánimo, que alguien le haga entender lo que muchas veces es complicado que otros no se entiendan. A veces un esposo y una esposa no se entienden y hay diferencias separativas a veces porque no se entienden, pero el Espíritu de Dios sí lo entiende a usted. El Espíritu de Dios sí está justo en el momento exacto cuando usted está afligido, para consolarle. Cuando usted está solo, el Espíritu de Dios se allega a usted para hablarle de la forma más sublime, de la forma más sutil
y que usted entienda cualquier problema que esté pasando en su vida. El Espíritu de Dios dice que Él le enseñará, que Él nos llevará a toda justicia, Él nos llevará a toda verdad. Él tomará del Señor y lo dará a nosotros. Dije, tomará de lo mío, porque todo lo del Padre es mío, dice el Señor Jesús. Entonces, cuando usted tiene el consuelo divino, ustedes han visto que hay personas que dicen, pero estaba triste, pero ahora ya la veo bien. Ya le consoló el Espíritu Santo. Dice, el marido dice, no, así es ella, siempre está así. Y ya después está que canta. Claro que canta, porque ya la consoló el Espíritu Santo. Porque él no entendió, él no entendía, no iba a entender. Solo el Espíritu de Dios puede entendernos. Solo el Espíritu de Dios nos puede consolar de tal forma que nuestro corazón se conforma. Nuestro corazón haya paz y dice, no, ya el Espíritu de Dios habló a mi vida. Ya no necesito que nadie me venga a decir nada. Porque a veces queremos conversar con alguien, pero ese alguien es probable que después cuente a otra persona lo que usted estaba diciéndole. Pero el Espíritu Santo no se lo va a decir a nadie, amados. Él va a permanecer solo con usted, y su asunto lo tratará solo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con usted, amados. Y usted tendrá lo más hermoso, amados, ser consolado por el mismo Dios verdadero, el Espíritu Santo, el creador de todas las cosas, el que pone orden, el que pone luz, el que pone motivaciones, amado. Porque a veces estamos desanimados. Hay personas que se quieren morir cuando estamos decepcionados. Ya no queremos hacer lo que estábamos haciendo. Dice, ya no voy a hacer nada. Y dije que iba a hacer, pero ahora ya no quiero hacerlo. Pero viene el Espíritu Santo nuevamente a hablarle, a decirle, a consolarlo, a animarlo, a hacerlo ver nuevamente que así es la vida espiritual. Dice que el Señor Jesús sufrió tal contradicción de pecado, pero su mirada era la cruz, su norte era la cruz. Allí Él halló gozo, amados, el gozo de la salvación nuestra. Él vino para eso. Usted como cristiano tiene que saber, amados, que va a tener aflicciones, va a tener turbulencias en la vida, tormentas, pero tiene que saber, amados, que en medio de la tormenta aparece un Dios todopoderoso que dice, calla, enmudece a los vientos, a las tempestades. Los discípulos dijeron, ¿quién es este? Aún los vientos, las tempestades le obedecen. Él tiene la voz y la autoridad para callar toda tormenta que esté llegando a su vida, amados, porque usted es un hijo de Dios. Tenemos que entender, amados, que el nuevo nacimiento es nacer del agua y del Espíritu. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y la voluntad de aquellos que no han nacido de nuevo, amados, no puede sujetarse, dice la Biblia. Volvamos a Romanos 8, amados. Romanos 8. En el verso 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden.
Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Usted vea lo que dice el verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Dice que los designios de la carne no pueden ni tampoco quieren sujetarse a la voluntad de Dios. Por eso es que un incrédulo, amados, no se somete, no se sujeta, no quiere, no puede, porque no ha nacido del Espíritu. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Tenemos que diferenciar las cosas. El nuevo nacimiento, amados, es una vida fructífera. Es un árbol de 9 frutos. Es un árbol que verdaderamente está cargado de frutos, amados. Si usted ve, amados, y si alguien se acerca a usted, solo encontrará paz, amor, gozo, bondad, fe, benignidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas nadie lo puede acusar a usted. No hay ley, porque usted está lleno del fruto del Espíritu. No es los frutos, es el fruto. Es un fruto que sabe a amor, amados, sabe a paz, sabe a gozo, sabe a templanza, a mansedumbre. O sea, es algo especial usted, amados, en la mano de Dios. Usted tiene unas características insuperables. El Hijo de Dios está lleno de esto, amados. Ha aprendido a tener una vida que verdaderamente es grata ante los ojos de Dios. Amén. Vamos a estar de pie, amados. Amado Dios, Señor, te rogamos en el nombre de Jesús, Señor, que podamos permanecer, Señor, en la vid verdadera, que podamos dar el fruto, Señor, de tu Santo Espíritu, Señor, que en nosotros se puede experimentar, Señor, el amor, se puede experimentar la paz, se puede experimentar el gozo, se puede experimentar la templanza, la mansedumbre. Que en nosotros nuestra fe sea como un grano de mostaza, Señor. Que no estemos fluctuantes, Señor, como niños llevados por todo viento de doctrina, sino que permanezcamos, Señor, de acuerdo a tu palabra. Señor, derrama de tu Espíritu sobre cada uno de nosotros. Llénanos, Señor, con tu Espíritu. Trae grosura, Señor, y meollo a nuestra vida. Que ya no estemos vacíos, Señor, sin nada que dar, sino que podamos decir: de lo que tengo te doy. Padre Dios mío, queremos la abundancia de tu Espíritu en nuestros corazones. Por eso te pedimos perdón, Señor Padre, para no contristar tu Espíritu, para que tú que moras, tú que habitas dentro de nosotros, Señor, puedas manifestarte a través de nosotros para la gloria de Cristo, Señor, de que nosotros verdaderamente te pertenecemos, de que somos guiados por tu Espíritu, de que tu Espíritu Santo testifica que somos hijos tuyos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis amados.